Hola, bienvenidos a todos a otra sesión del coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Víctor Hernández Santamaría, de aquí del Instituto, que nos va a hablar sobre entre fracciones y logaritmos, un vistazo al problema de Poisson no local. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación y adelante. Sí, bueno, antes que nada, pues en realidad gracias a ti, Omar, y a Max, que no está aquí, pero bueno, me dijo que no podía asistir, por la invitación al coloquio. Y como Omar ya lo dijo, les quiero hablar del problema de Poisson no local. Y el vistazo que les quiero dar es a través de los problemas que he resuelto a través de los años y que todos están relacionados unos con otros y que van más o menos encaminados a la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, pues para hablarles del problema de Poisson no local, primero les tengo que hablar del problema de Poisson. Entonces, el problema de Poisson es una de las tres ecuaciones diferenciales parciales fundamentales para mí, la ecuación de calor, la ecuación de ondas y el problema de Poisson, y que nos dice este problema es cómo se distribuye una cantidad U, lo que ustedes quieren que sea, bajo la acción de una fuente externa y que resuelve esta ecuación. Entonces, esta ecuación tiene varias partes. Lo primero, la fuente externa, U, la función que yo quiero encontrar, y aparece aquí este término que es el laplaciano, que es simplemente la suma de las derivadas. Estamos suponiendo que estamos en un conjunto omega, en Rn, no vacío, abierto, con propiedades suficientemente buenas, ¿no? Frontera suficientemente regular. Y lo que yo quiero encontrar, o lo que típicamente uno hace, es dada una función f, yo quiero encontrar la solución o una función u que resuelva exactamente este problema. Nuevamente aparece el laplaciano, la suma de las segundas derivadas de la función u, la función f dada en el dominio vega, y yo le pongo o le adiciono unas condiciones de frontera. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos para que esto quede un poco más aterrizado. Y en realidad el problema lo que nos dice es, o este operador nos dice cómo se curva o se va a difundir esta cantidad U en términos de la fuerza presente F. Entonces, como les dije, esta es una de las ecuaciones fundamentales de las matemáticas y en realidad tiene un montón de aplicaciones súper variadas y que no únicamente se limitan a aplicaciones derivadas de la física. Por ejemplo, la difusión del calor, que es derivada de la física, los estados estacionarios de la ecuación de calor, pues se modelan a través de esta ecuación de Poisson. Deformaciones en materiales, las ecuaciones del potencial eléctrico, todas estas son ecuaciones que surgieron de los problemas físicos y que se describen a través, o se describen bien a través de la ecuación de Poisson. Pero también se puede utilizar como una herramienta matemática, por ejemplo, para estudiar la presión en las ecuaciones de Navier-Stokes o para estudiar problemas que no tienen nada que ver con una ecuación o con un modelo físico. Por ejemplo, en el procesamiento de imágenes, si ustedes quieren hacer que el monstruo del lago Ness les aparezca en el canal de Panamá, lo que tienen que hacer es resolver una ecuación de Poisson con ciertos datos dados y les queda la imagen que está acá abajo. Entonces, la ecuación de Poisson sale en un montón de ámbitos y en un montón de contextos y que es un problema interesante por sí mismo y que vale la pena estudiar. Otro ejemplo, y aquí para tender un poco hacia mi plática, es el de, por ejemplo, una población de bacterias. Si U es una población de bacterias, ¿cómo se entiende cada uno de los elementos de la ecuación? Les recuerdo la ecuación menos laplaciano de U igual a F en omega con O igual a 0 en la frontera de este conjunto. Bueno, pues entonces la ecuación esta va a modelar cómo se difunden o cómo se van a distribuir la población de bacterias que yo estoy dando. La fuente, que aquí les hice un dibujo en esta simulación, va a ser una fuente que está muy concentrada. Aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay un puntito, ¿de acuerdo? Ahí estamos poniendo un nutriente donde estamos alimentando a nuestras bacterias que viven en la región omega. ¿Quién es la región omega? En este caso es nuestro cuadrado. Entonces, la solución de esta ecuación, cuando yo te doy la fuente, que es este puntito bien localizado y que es 0 en todos los otros lados, con, en este dominio, la solución nos va a decir, y es lo que está aquí a la derecha, cómo se van a difundir las bacterias. Es claro que si tenemos una población inicial de bacterias, pues lo que van a hacer es tratar de concentrarse alrededor de la fuente de nutrientes, les va a gustar moverse ahí. Obviamente no todas pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, entonces tienen que ocupar
la región y la ocupan de una manera más o menos bonita. ¿De acuerdo? ¿Cómo se interpretan las condiciones de frontera? Que son estas, la de que U es igual a 0 en la frontera, es decir, en las caras del cuadrado. Bueno, pues una forma de interpretarlo es que son un medio hostil donde en los bordes del dominio, si las bacterias llegan ahí, se mueren. U igual a 0, es decir, no hay población de bacterias viviendo en esa orilla. ¿De acuerdo? Entonces, estos son de los ejemplos típicos que uno se encuentra al momento de estudiar la ecuación de Poisson. Son las principales motivaciones que uno puede pensar. Pero ya a nivel matemático, pues lo que nos interesa es otro tipo de preguntas, lo que nos interesa es saber cosas acerca de la solución. Por ejemplo, ¿cuál es la noción de solución? ¿Cuándo yo puedo o cómo puedo yo decir que una función u va a ser una solución de este problema? Siempre existe, si yo les doy un f, siempre va a existir una solución. ¿Es única? ¿Puedo encontrar una misma solución para estos dos problemas? Pues no lo sé. O tiene propiedades cualitativas interesantes, por ejemplo, que sea positiva, que sea negativa, que cambie de signo, que sea simétrica. Todo este tipo de cosas son de las preguntas típicas que uno se hace al estudiar este problema prototípico de la ecuación de Poisson. Entonces, para empezar a contestar alguna de ellas y para después movernos hacia el caso no local, pues lo primero que uno puede pensar cuando ve esta menos laplaciano de u, el laplaciano recuerden que son las segundas derivadas, pues uno se atrevería a decir, bueno, si yo quiero encontrar una función que satisfaga esto, pues la u la debo de pedir al menos 2 veces diferenciable, ¿no? Para que haga sentido cada una de estas derivadas que yo quiero calcular en el laplaciano. Bueno, pues la definición nos dice que una solución u es clásica si u es es continua, 2 veces diferenciable, continua hasta la frontera, y satisface mi ecuación pues punto a punto. Y el teorema, o uno de los teoremas importantes, que lo pueden encontrar en libros clásicos como el de Gilbert y Trüdinger, es que si la función f es suficientemente regular, no me voy a meter a decir exactamente qué es lo que se pide, entonces lo que yo puedo encontrar es una solución que satisfaga punto a punto. Algunos comentarios al respecto. Pues para poder demostrar a nosotros que esta solución existe, pues la verdad es bastante engorroso, es bastante complicado y se necesitan estimaciones de regularidad finas de esta ecuación, funciones de Green, es decir, más o menos saber cómo es la función explícitamente. Y la verdad es que es bastante engorroso. Se puede hacer, se puede encontrar, pero en la realidad, por ejemplo, piensen en el problema de deformar el material. Uno no aplica una función suavecita si uno quiere ver cómo se deforma un material. Tiene que aplicar algo mucho más irregular. Entonces la función u, la solución u de este problema, pues no necesariamente tiene que ser suave, no tenemos que buscarla 2 veces diferenciable. Y ese es el ejemplo que les digo, materiales con heterogeneidades, dominios poco regulares, pues la solución no tendría por qué ser 2 veces diferenciable como en este caso. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos formular este problema, encontrar una solución u de tal forma que la solución que nos arroje este problema pues no tenga que ser necesariamente tan regular? Y la idea que se hace para empezar a estudiar este problema es, en lugar de definir una derivada punto a punto, la definimos a través de una noción basada en integrales. Vamos a debilitar la noción de derivada que necesita mi problema aquí para darle sentido. Entonces aquí puse un definición ejemplo de lo que es ser una derivada débil. Entonces yo considero en este caso mi omega un intervalo de la forma AB y tomo una función localmente integrable, vamos a decir que V, otra función que también es localmente integrable, es la derivada débil de U, si para toda función de prueba con derivadas de todos los órdenes, esta C que tiene acá abajo significa que es de soporte compacto, que se anula en los extremos del intervalo AB, si se cumple que la integral en omega de U por la derivada de esta función, que sí sabemos que tiene derivadas de todos los órdenes, es igual a menos la integral de V por phi, si eso se cumple decimos que es la derivada débil y si esta relación es cierta decimos que V es igual a la derivada de U. El ejemplo clásico que se hace en estos casos es, por ejemplo, tomar la función valor absoluto, que sabemos que no es diferenciable en el sentido clásico en el cero. Tenemos ahí el piquito este que hace el valor absoluto. Lo que sucede, si uno hace las cuentas, si uno pone cualquier función infinitamente diferenciable de soporte compacto, lo que uno encuentra es que la derivada débil
pues va a ser lo que ya nos pedía un poco la cosa, ¿no? Que sea 1 en los x positivos, menos 1 en los x negativos, y pues en 0 no está bien definido, ¿no? Entonces, usando esta noción, lo que vamos a hacer es debilitar las funciones u a las cuales les vamos a tomar aquí su segunda derivada, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer caso. Para empezar a estudiar este problema en un sentido más débil, es debilitar la noción de derivada. Entonces, ¿cuál es la idea clave? La idea clave usando esta noción débil de derivada es, en lugar de exigir que esta ecuación se satisfaga punto a punto, como en el otro caso, vamos a pedir que se satisfaga en un sentido integral. ¿Cuál es ese sentido integral? Es el que está en esta definición. Una solución débil del problema de Poisson es una función u que va a vivir en cierto espacio de funciones, que ahora vamos a definir, y que satisface esta identidad integral, que la integral del gradiente de u, producto punto con el gradiente de v, es igual a f por v para todas las funciones v, c infinito de soporte compacto, derivadas de todos los órdenes que se anulan en la frontera. Pero esta definición o esta identidad pues no es gratuita, en realidad sale de nuestra ecuación. Si nosotros tomamos nuestra ecuación de Poisson y multiplicamos en ambos lados por esta función v, integramos de ambos lados y aquí, de momento, si suponemos que la función u es suficientemente regular, pues podemos hacer una integración por partes en varias variables, usar que la función v no tiene condiciones de frontera y deducir exactamente esta identidad. Entonces, básicamente, esta noción de solución débil pues sale naturalmente de la ecuación. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Fíjense lo primero, en lugar de pedir una función dos veces diferenciable, pues podemos al menos ya pedir que sea una vez diferenciable. Esa es la primera cosa que podríamos pedir. La segunda, con la noción de derivada débil que les acabo de enseñar, mostrar, en lugar de pedir que esto sea derivada en el sentido clásico, pues podemos pedir algún tipo de gradiente en sentido más débil, ¿no? Y lo siguiente es que, en realidad, esto nos lleva naturalmente a trabajar en algo que se le conoce como los espacios de Sobolev, que son espacios de funciones que van a tener propiedades que van a estar relacionadas justamente con estas nociones de derivadas débiles. Y lo último, y de lo cual vamos a hablar muy brevemente, es que en realidad cuando uno define los problemas a través de estas formulaciones débiles, es que lo vamos a poder conectar con métodos variacionales, métodos de optimización que nos van a poder ayudar a calcular cómo son estas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, brevemente, ¿quiénes son estos espacios de Sobolev? El espacio de Sobolev más clásico, que es el espacio H01, se define de la siguiente forma. Como las funciones u de cuadrado integrable que valen 0 en la frontera y para las cuales existen varias funciones, G1 hasta Gn, también cuadrado integrables, tales que cuando yo integro u contra la derivada parcial respecto a la coordenada xy, pues me da o satisface que esto es igual a menos la integral de g de i con phi. Entonces, si hacemos la analogía que hubo en el caso unidimensional, pues es justamente lo que estamos haciendo, es construir las derivadas parciales respecto a cada una de las coordenadas de manera débil. Entonces, así podemos darle una interpretación justamente a quién es este gradiente de manera débil. En palabras, las funciones u en H01 son funciones en L2 que valen 0 en la frontera, que tienen una derivada débil que también vive en L2. Entonces, juntando un poco todas estas ideas, estudiar este tipo de problemas de Poisson en un sentido más débil se simplifica a estudiar el siguiente, que es encontrar una función u en H01, tales que esta identidad se vale para todas las funciones v que están en H01. Fíjense que al nosotros especificar u que vive en H01, estamos especificando las condiciones de frontera. Entonces, como que todo queda incluido en la formulación integral, en el espacio en el que estamos buscando las soluciones, todo se coordina y todo encaja para que podamos estudiar nosotros este tipo de problemas en un sentido más débil que el de la solución clásica, que era buscar la solución punto
a punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y les muestro aquí el teorema, ahorita lo vemos un poco con calma, pero lo que nos dice es que este tipo de problemas siempre va a tener una solución, siempre y cuando satisfagamos ciertas hipótesis. Por ejemplo, lo puse aquí en su versión más general. Si nosotros tomamos una función, bueno, en este caso un elemento del espacio dual, o sea, podemos tomar cosas muy generales, ¿no? Piensen que también podemos tomar L2. Si tomamos una función f en este espacio, el teorema lo que nos dice es que va a existir una única solución débil, U en H01, el espacio de Sobolev que les acabo de mostrar, tal que la ecuación se satisface, o lo que en realidad nos quiere decir es que esta identidad a través de estas integrales es cierta para todas las funciones v en H01, y aquí es donde se empieza a conectar con la otra teoría que les digo, la de minimizadores. En realidad, lo que podemos hacer, más allá de que demostrar la existencia de las soluciones de esta ecuación, lo que nos dice el teorema es que U va a ser el único mínimo de una función dada por esta, o dado por este funcional, un medio de V, la norma en H01, menos la integral de F por V. Entonces, más allá de poder demostrar que existe una solución a este problema, pues yo la puedo encontrar, que la verdad tampoco simplifica tanto el problema, porque este es un problema de optimización en un espacio de Hilbert que es bastante difícil de resolver en general, pero que sí nos ayuda a caracterizar que al menos va a existir una solución a este problema. En realidad, como dice aquí, es el único mínimo, entonces la solución va a ser única y que finalmente, bueno, esto ya nada más es extra, va a depender continuamente del lado derecho F, ¿de acuerdo? Gracias a este estimado. Y el último punto que quiero resaltar es que esta norma en H01 es en realidad, este yo lo había definido como E de U y V, es en realidad la norma de V es la norma de V en H01 cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma que nos sale naturalmente de hacer la integración por partes, pues nos ayuda o podemos demostrar que es en realidad la norma del espacio. Y eso se utiliza para la prueba, que es el teorema de Lax-Milgram. Esto de momento no es importante, pero más adelante lo que quiero ver con ustedes es cómo cambian las cosas para los problemas de Poisson no local. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema en realidad es bastante clásico y nos dice exactamente lo que estábamos buscando. Existe una solución, sí, es única, sí. ¿Qué más podemos saber acerca de esta ecuación, que es el mínimo de estos funcionales? Pero en realidad no nos dice mucho más, porque yo, fíjense, no les dije, el omega les dije que satisfacía ciertas condiciones, el F pues era dado. Pues lo que tenemos que buscar en realidad en este caso son propiedades cualitativas, porque más allá de ejemplos puntuales donde yo te digo quién es el F, quién es el omega y este tipo de cosas, pues yo lo único que te puedo decir es que existe una solución, pero a mí me gustaría decir algo más acerca de las soluciones de este problema sin tener que conocer explícitamente cómo es cada una de las soluciones. Y para eso están justamente las propiedades cualitativas de la ecuación. Por ejemplo, ¿qué propiedades cualitativas tiene este tipo de soluciones? Pues que es, por ejemplo, poder ser positiva, que tiene simetrías, tiene invariancias, que tiene cierta regularidad en el interior, regularidad hasta la frontera, decaimiento. En realidad hay un montón de propiedades que se pueden demostrar para este tipo de ecuaciones. Una que es la clásica que se demuestra para este problema que les acabo de mostrar es el principio del máximo, que si la f, la función f que yo les doy aquí, es positiva en el dominio omega, entonces la solución tiene que ser positiva en el dominio omega. Y este ejemplo se ve bastante claro en la simulación de las bacterias. Yo les dije, hay una fuente concentrada aquí, que si vemos la escala anda por ahí de los 800 y tantos. La solución, si ven la escala que está acá, pues también es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ve justamente en acción este principio del máximo. Si yo les doy un lado derecho una función f que es estrictamente positiva, la solución también lo va a hacer. Más adelante, cuando pasemos a uno de los problemas de Poisson no locales, vamos a ver que esto se viola, ¿de acuerdo? Y ahí es una de las cosas interesantes por la cual estudiar el problema de Poisson no local. Entonces, resumiendo,
¿Por qué es importante conocer este tipo de propiedades cualitativas? Porque yo puedo decir y puedo entender el comportamiento de la solución a este tipo de problemas sin tener una solución explícita, que es de las cosas que, por ejemplo, pasa cuando uno quiere estudiar soluciones clásicas o quiere estudiar ejemplos muy particulares, pues tiene que conocer, dar una solución explícita. Aquí no lo vamos a necesitar para poder decir algo acerca de nuestras soluciones. Entonces, habiendo visto un poco el problema de Poisson clásico, de cómo se puede entender sus soluciones, cómo se entiende la formulación del problema, pues pasemos a uno de los primeros problemas de Poisson no locales que les quiero contar, que es el problema de Poisson fraccionario. Entonces, primero, ¿qué es el laplaciano fraccionario? Entonces, quedamos que el laplaciano era un operador que es simplemente las segundas derivadas respecto a las variables x de una función. Lo que hace el laplaciano fraccionario es generalizar esta noción de derivada de segundo orden a potencias entre 0 y 1. Para s entre 0 y 1, yo voy a poder definir el laplaciano fraccionario de dos maneras equivalentes cuando trabajo en todo Rn. La primera de ellas, por ejemplo, es que el laplaciano fraccionario de una función u, visto a través de la transformada de Fourier, es el operador diferencial que tiene el símbolo J a las dos S. ¿De acuerdo? Otra forma de entender, y que es equivalente, las dos son totalmente equivalentes, el laplaciano fraccionario de una función u con potencia s entre 0 y 1, pues es evaluar una integral que está aquí en todo Rn de esta diferencia de la función u con cierto peso. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer con esta noción es cuantificar justamente interacciones que puede existir en la función en diferentes puntos en el espacio. ¿Qué es lo que lo hace interesante o por qué le llamamos también no local? ¿Qué es lo que es o lo que hace que este operador sea interesante? Y es el comportamiento no local. Y aquí es de donde viene el título de mi charla. En el caso clásico, si ustedes piensan en una función u que es idénticamente 0 cerca de un punto en una velocidad de un punto x0, cuando ustedes toman el laplaciano, que quedamos que eran las segundas derivadas de la función, pues esto les tiene que dar idénticamente 0 también, ¿de acuerdo? En este punto. Vámonos al caso fraccionario. Hay que evaluar esta integral. Yo les pongo aquí un ejemplo. Tomemos un omega, un dominio acotado, y una función u que es positiva en este dominio y que es 0 fuera de este omega en Rn menos el omega, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo un punto que está fuera del dominio omega, es decir, donde u vale 0, y yo quiero aplicar o quiero calcular el laplaciano fraccionario de esta función, cuando yo hago las cuentas, cuando evalúo esta integral, lo que me va a quedar es una cosa de este estilo, la constante esta de normalización que aparecía por ahí, la integral en omega de menos u de y dividido entre este kernel. Pero la u es estrictamente positiva, esto está en valor absoluto, pues esto toma un valor que es menor que 0, es decir, el laplaciano fraccionario, aunque el punto en el cual lo estamos evaluando esté fuera del dominio donde la función vale 0, el laplaciano de esta función, bueno, el laplaciano fraccionario de esta función no vale 0. ¿De acuerdo? Entonces estamos tomando alguna interacción de largo alcance, efectos que están sucediendo muy lejos del punto donde yo quiero evaluar el laplaciano, están interviniendo en el cálculo de este operador. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que lo hace que tenga una naturaleza no local. A diferencia del de arriba, donde si es 0 en la vecindad, pues tiene que ser 0 en el punto, ¿no? No hay de otra forma. ¿Por qué es interesante o cómo lo ha aplicado la gente o cómo lo ha estudiado la gente? Piensen en el ejemplo de las bacterias que yo les di, pero ahora las bacterias las transformamos en conejos. Los conejos se mueven de manera localmente, entonces si tú le pones una fuente de nutriente, los conejos van a acercarse a esta fuente y se van a difundir a lo largo, o más bien cercano a esta fuente. Pero ahora mezclémoslo con una población de águilas. Pues las águilas estas tienen una naturaleza no local, podrían estar de repente, llegan, agarran un conejo y se van, y los otros conejos no se enteraron de qué pasó, ¿no? Simplemente desapareció un conejo. Entonces, poblaciones en donde tienes dos modelos o dos poblaciones que se modelan de diferente naturaleza con interacciones locales y una no local como las águilas,
se puede modelar justamente con combinaciones de laplacianos clásicos y laplacianos fraccionarios. Entonces, esta es una de las cosas que lo hace atractiva para la gente que hace modelado. Modelar justamente este tipo de poblaciones se logra combinando el efecto de ambos operadores. Entonces, a ver, ya que les mostré un poco qué es el laplaciano fraccionario, que en realidad es ponerle una S aquí, definirlo, ya sea a través de esta transformada de Fourier o de esta integral, pues lo que uno se puede pensar es, o lo único que puede pensar es cómo puedo yo resolver un problema de Poisson asociado a este operador. Y el problema de Poisson pues va a ser muy parecido a lo que ya habíamos visto, salvo que ahora tenemos que tomar condiciones ya no de frontera, sino fuera de nuestro dominio. Entonces aquí este es el primer caso, Rn menos omega, y es justamente por este ejemplo que vimos de que el laplaciano fraccionario podría ser diferente de cero, aunque la función sea cero en estos puntos. Entonces, este problema, o para este problema, pues nos podemos hacer exactamente el mismo tipo de preguntas. ¿Existe una solución? ¿Es única? ¿Depende continuamente del dato? ¿Qué podemos hacer con ella? Y al igual que hicimos para el laplaciano clásico, que se quedó todavía acá, pues lo que uno puede pensar es en una formulación débil, con alguna noción de derivada débil, ahora en el sentido fraccionario, etcétera, y en el que estudiar este problema se convierte en estudiar una identidad de este estilo. Fíjense que ahora aquí nada más le agregué la S, ahora la definimos bien, para hacer el análogo del problema de Poisson clásico, buscando que, primero, un espacio funcional adecuado en donde yo poder definir mi problema. Y segundo, encontrar esta forma, bueno, aquí le llamé forma bilineal, no les dije que era una forma bilineal, pero se puede demostrar que es una forma bilineal, que en realidad es un producto interno, buscando algo asociado aquí, que sería el símil de esta integral de los gradientes, pues en el caso fraccionario. Entonces, ¿quién va a ser este espacio funcional? Sin entrar en muchos más detalles, porque no es mi interés en esta plática, es, bueno, lo que yo voy a hacer es definir esta doble integral, donde aparece la constante de normalización relacionada al laplaciano fraccionario, aparece exactamente el mismo kernel que aparecía por ahí en la definición del operador, y dadas las dos funciones u y v, voy a tomar yo su diferencia en esta forma. Y lo que voy a hacer es fijarme en este espacio H0S, que por la notación misma que he estado utilizando, pues piensen que es el equivalente o es la noción del espacio de Sobolev fraccionario para S entre 0 y 1. Funciones en L2, tales que esta forma que definí aquí es finita y donde naturalmente encontramos las condiciones de frontera. Entonces, en este caso, más allá de lo que dice aquí, pues se puede demostrar que este es un espacio de Hilbert, que tiene un producto interno asociado a esta forma que está definida acá arriba, y que en realidad lo que se hace es que se demuestra que este es el espacio de Sobolev fraccionario en el cual tenemos que buscar nuestras soluciones del problema. Entonces, siguiendo el análogo a como lo hicimos en el caso clásico, pues lo que nos va a decir el teorema pues es prácticamente lo mismo, nada más hay que cambiar un poco de espacio, los S y esto. El teorema nos dice, toma un S entre 0 y 1, un F en el espacio dual de H0S. Entonces existe una única solución débil en el espacio de Sobolev fraccionario para mi problema menos laplaciano de S de U igual a F en omega, 0 en el complemento, o lo que es lo mismo, satisface justamente esta entidad. Y que además va a ser el único mínimo de la función, buscándola en todo el espacio, para este funcional y que depende continuamente del dato. En realidad, si ven, es una reescritura del caso clásico, simplemente al caso fraccionario. Lo único que estamos haciendo es cambiar el operador, bueno, no es lo único, pero es lo que estamos haciendo, cambiar el operador, cambiar este producto que en el caso clásico era así, en el caso fraccionario tiene otra expresión,
pero la conclusión de los problemas es exactamente la misma, que vamos a tener una única solución, que es un minimizador de algo, que depende continuamente del dato y hasta la prueba es exactamente la misma aplicación, simplemente cambiando por los espacios que tienen que ser. Ok, entonces, y aquí es donde ya voy a conectar con los resultados que yo he hecho. Fíjense, yo les dije que para todo S entre 0 y 1, si tú fijas el S, fijas el F y fijas el dominio, vas a encontrar una única solución. Entonces, ¿qué tienen de interesante estos problemas? Desde el punto de vista que a mí me gusta estudiarlos, es a través del rol de S. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, pensemos en un problema que estudiaron Caffarelli, Di Piero y Baldinocci. Regresemos al ejemplo de las bacterias. Ellos quieren estudiar la densidad de una población que vive en algún medio, piensen nuevamente en el cuadrado, piensen en la ecuación de Poisson, pero ellos dan una ecuación de Poisson fraccionaria, no lineal, es un poco más complicada de lo que les di, es no lineal justamente por este término que está aquí, el U por U nos da un U cuadrada, en donde sigma y j son funciones no negativas y tau es una constante positiva. Entonces, ¿qué es lo interesante que ellos descubrieron al estudiar desde el punto de vista de la ecuación y que se puede traducir en modelado? Que si el lugar donde viven las bacterias es grande, si pensamos en una bola, piensen que es una bola bastante grande, y el parámetro S de la ecuación para los cuales yo les dije, bueno, pues este lo podemos siempre tomar entre 0 y 1, se acerca mucho a 1, entonces la solución o el medio es favorable para la población. ¿A qué me refiero con favorable? Es que esta ecuación admite una solución positiva, es decir, vas a tener bacterias que van a poder vivir en este medio. Por caso contrario, si omega es pequeño y S está cercano a 0, piensen ahora en una bolita pequeña y tienen un S pequeño, también va a ser favorable para la población. Es decir, va a admitir una solución positiva. ¿Qué pasa cuando no caemos en alguno de estos casos? Vamos a ver que esto no es favorable. Es decir, que esta ecuación, la única solución que va a tener es el 0. No hay otra solución que no sea la trivial. Desde el punto de vista de moderado, pues nos dice que si es grande y tu S es pequeño, pues ahí no vas a poder tener bacterias viviendo que satisfagan este tipo de ecuaciones. Entonces, este fue un primer acercamiento mío para estudiar estos problemas desde el punto de vista del parámetro. ¿Cuál fue otro? En 2019, y aquí es donde ya empiezo a hablar de mis trabajos, hicimos con Umberto Vicari de la Universidad de Deusto un método de elementos finitos. Los métodos de elementos finitos es simplemente descomponer el dominio de la ecuación, resolverlo en estos pequeños pedazos de manera muy sencilla, por ejemplo, interpolando con líneas rectas, ¿no? Entonces, es una aproximación numérica y lo que hicimos fue estudiar el problema fraccionario, el problema de Poisson fraccionario, este que se quedó aquí, en una dimensión, piensen en el omega igual al 0,1, y lo que hicimos fue obtener simulaciones, ver cuestiones clásicas de los métodos numéricos, estabilidad, convergencia, este tipo de cosas. Pero lo bueno de tener simulaciones a la mano es que uno puede jugar con ellas. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Agarramos el problema de Poisson en una dimensión, fijamos el lado derecho f, y lo que hicimos fue variar los parámetros s, pues variando entre 0,5, 0,6, 0,7 hasta 1, donde el caso s igual a 1, pues uno puede pensar que es el laplaciano clásico, el problema de Poisson clásico. Y lo que vimos pues es que la solución cada vez se va pareciendo más hasta que llega a esta solución negra, que es la del problema de Poisson clásico. Entonces, una de las enseñanzas que me dejó uno de mis jefes de los postdocs es que si uno puede ver las cosas en simulación, si están bien hechas, debería de poder probarlo con un teorema, ¿no? Y ese fue el primer resultado, o un segundo resultado que les quiero mostrar, y que hicimos hace algunos años. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental en este problema? Tomo el problema de Poisson fraccionario, y donde yo quiero ahora estudiar la función u, donde hago ya explícita la dependencia del parámetro s. Y lo que yo quiero entender es qué pasa cuando el parámetro s tiende al 1. Formalmente, pues uno diría, pues esto converge al problema de Poisson clásico, al problema local. Y esta es la pregunta que está aquí. ¿Converge a U1 la solución de mi problema clásico? Y si lo hace, ¿qué tan rápido converge o cómo converge? ¿Cuál es su rango de convergencia? Entonces, esta pregunta en apariencia
sencilla y que preguntamos entre varios expertos que decían, sí, sí, se conoce y está, y nadie realmente sabía dónde había una prueba. Entonces eso fue lo que realmente nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que no existía una prueba como tal a ese resultado. Entonces, a ver, ¿por qué nosotros insistíamos en de que era posible y por qué la gente dice que es posible? Hay dos pistas. La primera es un teorema de Dinezza, Palatucci y Baldinocci del 2012 que nos dice lo siguiente: si uno tiene una función u c infinito con soporte compacto, la función u fija, y le aplica el laplaciano fraccionario a esta función u y uno tiende el límite cuando s tiende a 1, pues recupera el laplaciano, lo cual pues, es más o menos obvio de ver la ecuación, ¿no? Pero, ojo, aquí la función u está fija, yo no estoy variando la función. Y la segunda es la solución del problema de torsión, que no puse aquí, perdón, que es este problema, menos laplaciano de s de u igual a 1. Cuando uno toma la solución al problema con el lado derecho idénticamente 1, ese es un buen problema porque si uno trabaja en una bola, por ejemplo, de radio 1, esa solución de este problema tiene una solución explícita que está dada por esta ecuación. ¿Okay? Y si uno agarra nuevamente y formalmente tiende el límite cuando S tiende a 1, uno recupera U de 1, donde U de 1 es la solución del problema de torsión para el problema de Poisson clásico. ¿Okay? Entonces, con estas dos pistas, pues creíamos que la respuesta era más o menos obvia, pero en realidad hubo que trabajar un poquito. Aquí les pongo el teorema en general, como lo demostramos, pero lo que nos dice, y esto es bastante sencillo, es que dice, si uno toma una sucesión de parámetros S que se va al 1, y tomamos una sucesión de lados derechos de nuestra ecuación que satisface buenas propiedades. La primera, que esté uniformemente acotada en el espacio donde tiene que estar, que converja débilmente en L2 a una función f. Y si uno se pone a estudiar UN, la solución de este problema de Poisson fraccionario con los parámetros S que están variando entre 1 medio y 1, pues si uno toma el límite cuando S tiende a 1, bueno, el n tiende a 1, lo que uno va a encontrar es que esto converge fuertemente a una función U1, ¿de acuerdo? Fuertemente en L2. ¿Qué es lo importante? Que el límite a lo que estamos teniendo, el U1, es justamente o aparece en la formulación débil del problema de Poisson clásico. Entonces, soluciones débiles, lo que nos dice este teorema es que soluciones débiles del problema de Poisson clásico del fraccionario convergen a la solución del problema de Poisson clásico. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, la prueba no es muy difícil y es la única prueba que está en esta presentación. Bueno, la menciono brevemente, yo creo que sí me da tiempo de terminar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues es justamente buscar una fórmula, como le hice aquí, de menos laplaciano de u igual a v, yo integré por partes y llegué a gradiente de u, punto gradiente de u. Pues en el caso de Poisson fraccionario, pues es más o menos lo mismo. Yo necesito encontrar una forma de pasar de esto a un problema, a un laplaciano. Y es justamente la formulita que está aquí. Si yo tomo una función phi en H0S y una función phi C infinito con soporte compacto, cuando yo evalúo la forma que definí hace algunas diapositivas, que está dado aquí, pues yo haciendo ciertas manipulaciones, que realmente nada más es Fubini, hacer un poco de cambio de integración, lo que yo puedo encontrar es que esto es phi por el menos laplaciano de S de psi. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? En realidad, lo que uno tiene que hacer es partir del lado izquierdo de la ecuación, la integral f por v, usando la convergencia débil, pues yo puedo ver que es este límite. Entonces, a este nivel, ya cuando saco o cuando utilizo la formulación del problema, pues yo puedo integrar por partes y mandarle el laplaciano fraccionario a la función v, que la función v es infinito de soporte compacto. Aquí sabemos que está bien definido para cualquier función, para cualquier cosa. Y aquí, ojo, si esto converge fuertemente en L2, pues yo puedo pasar aquí adentro el límite, deshago la integración por partes y ya, mágicamente me queda el problema. ¿Qué es la parte difícil de esta prueba? Pues la parte difícil es justamente probar esta convergencia fuerte de los
las soluciones UN de los problemas con estos exponentes que estaban tendiendo a 1 la convergencia fuerte en L2 para que yo pueda hacer justamente este truco. Entonces, de eso ya no les voy a hablar, pero esta prueba o esta idea que fue bastante sencilla, en realidad gustó, no, todavía no llegó a eso. Esa resuelve la primera pregunta, de cuándo podía pasar yo o cuándo puedo yo encontrar si las soluciones convergen. La respuesta fue sí. ¿Qué tan rápido convergen? Es decir, ¿cómo puedo yo medir qué tan rápido se va una a la otra? En el mismo artículo con Humberto Vicari, lo que hicimos fue observar numéricamente, si uno toma las funciones o las soluciones del problema fraccionario y las resta del problema, del problema clásico, lo que vimos es que en medidos en la norma del espacio H0S, esto se va como O de raíz de 1 menos S. Es decir, cuando S tiende a 1, pues esto se va a 0 y ya convergen las cosas. Pero no lo pudimos demostrar. Pero esto fue interesante y hubo gente que lo estudió. Por ejemplo, el caso de la ecuación de calor, simplemente le agregamos aquí una derivada respecto al tiempo. Y Jarrín y Loachamín en 2023 demostraron que esto en efecto es cierto, que este rango de convergencia que nosotros observamos numéricamente era cierto. Aunque después salió este artículo de Bunger y del Teso, donde dicen, sí, lo que está aquí parece ser cierto, pero esto se puede refinar más. Es decir, que estas dos funciones convergen como raíz de 1 menos S, pero depende también qué tan rápido converja el F al F, el Fs al F. Entonces, parece que aquí hay un pequeño gap que nadie sabe exactamente dónde quedó. Yo sigo creyendo que lo que nosotros observamos numéricamente es lo correcto, pero no lo sé. Pero bueno, ahora sí, juntando con la idea que les decía antes, esta idea que en apariencia era bastante sencilla y que parecía que todos conocían, pues en realidad después de esto fue explotada por varios autores y ha habido como interés en este tipo de fenómenos que se le conoce como la transición no local a local del problema, es decir, cuando problemas fraccionarios convergen a sus contrapartes locales. Y se han estudiado en diferentes contextos. Por ejemplo, en 2020, Vygotsky y Secchi lo que hicieron fue extender lo que nosotros hicimos en el caso lineal, pues a funciones no lineales con ciertas características. En el 2020, igual, Fernández, Bonder y Salor, pues estudiaron algo aún más complejo que es el P laplaciano fraccionario, que es una generalización del P laplaciano. Y y aquí fue donde ya establecí la conexión el instituto con Alberto Saldaña. Lo que hicimos fue estudiar problemas de exponente crítico, que para los que han visto pláticas de Mónica Clapp, más o menos se imaginarán de qué son funciones o son problemas no lineales con ciertas no linealidades donde aparecen ya exponentes que son bastante delicados, ¿no? Pero que bueno, simplemente toman esta forma muy sencilla con no linealidades de este tipo. Entonces no voy a ahondar mucho más en esto. Y a lo que sí quiero llegar, y ya para empezar a concluir mi plática, es con el trabajo que les mostré que hice con Humberto Vicari, pues lo que vimos es que el mapeo de soluciones pues era continuo en el punto 1, es decir, que las soluciones del fraccionario convergían al problema clásico. Pero pues en realidad se podía decir mucho más, y estos fueron justamente trabajos de Sven Yaros, Alberto Saldaña de aquí también del instituto, y Tobias Beth, que ellos sí fueron un poco más adelante y hicieron más cosas para este tipo de problema, que es, yo tengo el problema de Poisson, ya sabemos que el mapeo es continuo en el punto 1, podemos decir algo más del mapeo de soluciones, y lo que ellos demostraron es que sí, este mapeo de soluciones de S, que toma un valor entre 0 y 1, a la solución U de S, pues es de clase C1, y que además pueden caracterizar la derivada de este mapeo, donde esta derivada de este mapeo pues está caracterizada por otro problema fraccionario, pero donde lo más interesante es que aquí aparece una nueva cosa. Este L lambda es lo que se le conoce como el laplaciano logarítmico. Y ahora yo voy a entrar en detalles, pero lo importante de este resultado, y este fue el que inició realmente toda esta segunda parte de las que le voy a hablar, es este operador. Para poder caracterizar algo más acerca de los problemas fraccionarios, se tuvo que estudiar, o se tiene que estudiar esta cosa que es el laplaciano logarítmico. Entonces, ¿qué es esto del laplaciano logarítmico? ¿Por qué sale? ¿Por qué es interesante? ¿Cómo se usa para estudiar este tipo de problemas?
Bueno, ya vimos que si uno toma una función C infinito con soporte compacto, toma su transformada de Fourier, vimos que el laplaciano fraccionario es el operador que tiene el símbolo J a la 2S. Entonces, fíjense, si uno tiende S a 0, si lo hacemos ahí más o menos informalmente, pues uno recupera que esto se va a la identidad, que es lo que uno espera, ¿no? Que el laplaciano de S, cuando S tiende a 0, nos regrese el operador identidad. Pero si uno es un poco más cuidadoso y uno quiere entender más el comportamiento de esto, pues uno puede decir, bueno, yo voy a hacer una expansión de Taylor en el símbolo, la hago, esto me da 1 más S veces el logaritmo natural de G al cuadrado más un término que se va bastante rápido a 0, y lo que uno encuentra es una expansión asintótica de primer orden de este laplaciano fraccionario, que está en términos justamente de este pedacito que quedó acá, que es justamente el laplaciano logarítmico, es el operador diferencial con un símbolo asociado a este logaritmo. Y de aquí más o menos se ve la intuición de la diferenciabilidad que hicieron en este caso Alberto y sus colaboradores, porque tienen que hacer expansiones de este tipo para estudiar la diferenciabilidad de este mapeo. Pero pasó un tiempo, como creo que los trabajos, aunque aquí las fechas son diferentes, salió primero uno que el otro, en realidad pasó un tiempo para entender cómo era este laplaciano fraccionario en una formulación más o menos parecida a la que les hice del fraccionario. ¿Cómo se entendía el laplaciano logarítmico? Pues lo que hicieron Chen y Bed en el 19 fue ver que el laplaciano logarítmico uno lo puede entender en términos de estas integrales, donde aparecen ciertos kernels singulares, aparecen ciertas integrales que tienen mucho parecido al laplaciano fraccionario. Entonces, pues ya que tenemos un nuevo operador a la mano, pues lo mejor sería empezar a estudiarlo. ¿Y cuál es la forma más fácil de estudiar? Pues es estudiar el problema de Poisson asociado a este laplaciano. Sin ya entrar mucho más en detalles, pues nuevamente, si yo quiero estudiar este problema, pues yo necesito encontrar una formulación débil asociada a una forma bilineal, en un espacio funcional adecuado. Entonces, si ven, no hay muchos cambios, simplemente es lo mismo, pero para este nuevo operador. En este caso, uno también puede encontrar un espacio funcional definido casi igual que en el caso fraccionario. Uno toma esta doble integral de esta diferencia de las funciones con un kernel, y el espacio H que a uno le queda son las funciones en L2 para los cuales este producto interno, bueno, se demuestra que es este producto interno, es finito, es un espacio de Hilbert, y este es justamente el espacio V que vamos a estudiar en este caso. Y lo que se hace es también estudiar un poquito que la formulación débil pasa a través de esta forma EL, en la que, ojo, y aquí es de los primeros cambios que empieza a ver, ya no es directamente la norma del espacio, como en el caso anterior. Ahora va a tener ciertos residuos o ciertas cosas aquí adicionales que complican este problema. Entonces, ya sin entrar, sin repetir, o para no ser tan repetitivo, ¿cuál va a ser el teorema? Pues fíjense que aquí el teorema ya no es existe siempre una solución, siempre para cualquier lado derecho yo voy a encontrar algo. Aquí ya no, aquí es donde empiezan a cambiar las cosas. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Si uno toma omega, un dominio acotado suficientemente regular, muy parecido a los casos clásicos y el primero no local, exactamente uno tiene exactamente uno de los siguientes dos enunciados. Para cada f en L2 existe una única solución débil del problema de Poisson, en cuyo caso pues depende continuamente del dato, o si eso no sucede, existe una solución no trivial tal que el laplaciano logarítmico de u es igual a 0. Entonces este resultado ya no nos dice que siempre va a existir, pero ¿qué es lo que está pasando aquí o dónde se va a ver esta alternativa? La alternativa va a depender del tamaño del dominio omega. Piensen en una bola, si la bola es pequeñita, vamos a caer en el primer caso. Si la bola es muy grande o tiene ciertas medidas, ciertas formas, no va a tener una solución. Entonces esto está asociado justamente a la naturaleza de este operador. ¿Cómo se ve esto? Fíjense, este teorema, una forma de ilustrarlo, y para el cual tuvimos que hacer un artículo también, fue estudiar el problema de elementos finitos. Lo mismo que hicimos para el fraccionario, pues ahora lo hicimos para el laplaciano logarítmico. Estudiamos el problema de elementos finitos en una dimensión, y lo que les hago aquí es ilustrar el siguiente problema. Laplaciano de u igual a 1
en un intervalo de la forma menos L, L, con U igual a 0 fuera de todo el dominio. Entonces, aquí se ve justamente un poco la alternativa y se ven un poco de estas cosas de que el problema en su naturaleza cambia. Si yo tomo L igual a menos 0, bueno, a 0.1 y estudio la ecuación, nos sale una solución positiva con el lado derecho 1. Si yo dejo ese mismo lado derecho y ahora extiendo o quiero estudiar el problema en el intervalo menos 1, 1, la solución es estrictamente negativa. Y si yo la pongo del menos 8 al 8, la solución oscila. Y hay dominios, aquí no los puse, pero se puede también calcular y los calculamos numéricamente, para los cuales la solución no existe y caemos en la alternativa 2. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que hay detrás? Se acordarán que para el problema de Poisson clásico les dije, existe el principio del máximo. Si el lado derecho es positivo, la solución es positiva. Pues aquí lo que sucede es que este operador satisface el principio del máximo si y solo si su primer valor propio es estrictamente positivo. Y aquí se va a ver la dependencia del omega. Entonces, en este caso, estamos cayendo en el buen caso del principio del máximo. En tenemos una cosa como, le llaman el principio del antimáximo. Lados derechos estrictamente positivos nos dan soluciones estrictamente negativas. Y en este caso, pues quién sabe qué es lo que esté sucediendo, pero se puede también analizar. Pero, por ejemplo, estas preguntas de el principio del máximo, el antimáximo y todo esto, caracterizarlo bien, siguen siendo preguntas abiertas para este tipo de problemas. A ver, déjenme salto. Entonces, ¿el laplaciano fraccionario sirve para modelar algo? No lo sé. Hasta el día de hoy no sé si de esto hay un modelo físico en el que yo diga, así como el de las bacterias, este tipo de cosas. No tengo idea. ¿Sirve como una herramienta? Sí. Alberto y sus colaboradores lo usaron como herramienta. Nosotros también lo hemos utilizado como herramienta para otro tipo de problemas. Y matemáticamente da cosas bastante interesantes al estudiar los problemas. Simplemente para concluir, déjenme mostrarles este problema. Regresando a los problemas estos de exponente crítico que les hablé, fraccionarios, en los que se han visto charlas de Mónica, pues ella es experta en esto. Piensen en este problema fraccionario, donde el S está asociado al coeficiente que está aquí en la no linealidad. Y piensen que P de S vive entre 2 y 2S estrella. Y uno dice, bueno, pues yo quiero agarrar y tender S que se va a 0, al menos informalmente, ¿no? Entonces, perdón, formalmente. Formalmente, pues menos la laplaciano de S de U, pues ya vimos que se va a U. Y el lado derecho, si uno toma justamente quién es este S, pues esto también tiende a U. Entonces esto nos deja una ecuación trivial, U es igual a U, no nos da información. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Pues hacer una expansión de primer orden en ambos lados de la ecuación. Si yo hago la expansión de primer orden en este lado, me queda U más S veces laplaciano logarítmico de U, y de este lado me queda U más S multiplicado por 4 entre N, logaritmo de U por U. Entonces, si yo cancelo los términos y simplemente me quedo con esto, yo puedo descubrir una nueva ecuación no lineal. Y esto es justamente lo que encontramos. Problemas no lineales asociados al operador laplaciano logarítmico que satisfacen o tienen ciertos principios bastante parecidos a los problemas no lineales clásicos. Están asociados a un funcional de energía, a una variedad de Nehari donde hay que minimizar, pero por el tiempo prefiero cortarla aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El laplaciano logarítmico es útil como herramienta hasta el momento. Hasta que no le encontremos una aplicación como bacterias, cosas así, no les puedo decir mucho más, pero como herramienta matemática es bastante interesante. Y muchas gracias por su atención. ¿Sí? Hola. En el caso del laplaciano, Ajá. pues, bueno, se sabe, ¿no? Que dependiendo de la regularidad de F, pues, de F y de la frontera, pues, obtienes soluciones regulares, ¿no? Sí. ¿Qué hay con el fraccionario y el logarítmico? Lo mismo, así como
Yo les mostré, como les dije, una perspectiva desde el punto de vista de los problemas que me interesaban. Así como yo me gusta estudiar los problemas, cómo varían los exponentes, hay gente que ha estudiado los problemas de fraccionario desde el punto de vista de regularidad. Las nociones de estimaciones, fórmulas de Green, estimaciones de Schauder, todo este tipo de cosas que se saben para el caso local, se las llevan al fraccionario. Y para el logarítmico empieza a ver, por ejemplo, cosas básicas como el lema de Hopf que no se sabía para el logarítmico, se han sacado. Y así te vas, con cada herramienta que tú puedas pensar, que existe en el caso clásico, ya hay alguien que la hizo para el fraccionario y ya hay alguien que la está haciendo o que ya la hizo para el logarítmico. Entonces esto avanza bastante rápido, pero tu intuición, si te dice tu intuición de cierta herramienta o de algo que satisface, seguro que hay algo que funciona en el fraccionario. Y en el logarítmico luego salen sorpresas como la del principio del máximo, como el principio del antimáximo y estas cosas, ¿de acuerdo? Pero toda la intuición funciona. Por así decirlo, ¿en cuál obtienes más, bueno, obtienes más regularidad con el laplaciano, fraccionario o con... El fraccionario, digamos que es el más cercano en espíritu al caso local. Si algo te funciona bien en el caso local, pues le pones una S y más o menos te va a funcionar bien en el fraccionario, ¿de acuerdo? Ya en el logarítmico es donde sí ya empiezas a perder muchas cosas. Tan solo ya el hecho de que para un problema lineal, donde no está cambiando nada más que el tamaño del dominio, ya no tenga soluciones, es que ya algo va bastante mal. Y se ve desde la forma integral del operador, tienes algo que es bien débil, o sea, tienes x menos y a la n. Eso es apenas es integrable si le pones cierto tipo de funciones. Okay. Entonces ahí es donde se ven las cosas ya al detalle fino. Entonces, a nivel logarítmico es difícil obtener las cosas. ¿Hay como resultados como también de encajes? Sí, ¿Te por puso ejemplo, el Euler? espacio H que te puse aquí, ese está encajado de manera compacta en L2 y es todo lo que hay. Entonces, si tú lo piensas, si lo quieres traducir a problemas no lineales, pues eso es bien débil. Entonces, esa es una de las dificultades que salieron en el problema no lineal último que les mostré. Y por último, ya obtienes convergencia en L2, ¿no? Sí, ¿Hay como convergencia fuertes más y bajo qué condiciones? ¿En cuál dices? En el del... espérame. En el teorema del laplaciano fraccionario. Sí, aquí. ¿Se puede obtener convergencia más fuerte? Sí. En realidad la puedes encontrar en H01, 1 menos delta, para cualquier delta arbitrario. Nunca llegas al H01, pero sí te puedes quedar en cualquier cosa entre L2 y en H01 menos delta. No lo puse ahí para no meterme en más rollo, pero sí puedes encontrar mejores resultados que esta convergencia fuerte en L2, que está aquí. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, gracias por la charla. Nada más estaba pensando, mencionaste que, bueno, en Laplaciano salen muchos problemas de física Sí. y me estaba preguntando si sabes de casualidad, bueno, estos aspectos no locales en física aparecen en fenómenos cuánticos. Entonces me preguntaba si hay gente que esté estudiando como aplicaciones de estas técnicas fraccionarias para estudiar modelos cuánticos. Sí, totalmente. De hecho, uno de los problemas clásicos son todos estos de bosón de Higgs y cosas de este estilo que los puedes modelar con laplacianos. Si tú le pones el fraccionario, le agregas todavía más complejidad al modelo y las dificultades que tienes ya de por sí asociadas al modelo, pues ahora le estás aumentando ciertas dificultades matemáticas. Sí las hay, sí hay gente que está estudiando eso, no soy experto en las aplicaciones, pero definitivamente lo hay. Gracias. Gracias. No sé si puedes poner el último experimento que hiciste ¿De cuál? de logaritmo. De logarítmico, Laplaciano, sí. sí. Entonces parece que converge
algo que es 2pi periódico, ¿no? ¿Qué es lo que se debe esperar? Algo así, sí. Aquí no ahondamos mucho en los experimentos, porque en realidad teníamos otro tipo de problemas, pero sí, aquí habría que hacer un poco más, pero parece que sí es periódico. Después de cierto umbral, por ejemplo aquí 8, pero si tú te aumentas más, parece lo mismo. Hay ciertos umbrales donde este comportamiento totalmente negativo empieza a aparecer pequeños picos y ya después empiezan a oscilar más y más las cosas. Entonces ese es el tipo de fenómenos que es necesario explorar para este caso. Simplemente aquí las simulaciones que hicimos fue justamente para eso, porque no teníamos una teoría completa para decir este tipo de cosas, pero una herramienta matemática, numérica nos sirve bastante para este tipo de problemas. Entonces sí, puede ser que sea periódico, 2pi periódico. Y entonces el cambio en el tamaño, bueno, cuando tienes soluciones y ya no tienes soluciones, ¿podría Sí. ser relacionado a ese tipo de periodicidad o no? Justamente cuando sale ¿cuáles son los puntos donde esto deja de tener solución? Es justamente donde alguno de los autovalores toma el valor 0. Si alguno de los valores propios es 0, entonces ahí ya la solución ya no puede, ya caes en la segunda alternativa. Y se repiten con cierta periodicidad, pero eso nunca lo había pensado. Pero de hecho sería bueno ver exactamente, porque lo único que tenemos son valores numéricos para los autovalores, ver con qué periodicidad sale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estos laplacianos fraccionarios, cuando varías la S, ¿forman un grupo de un parámetro? O sea, la composición de ellos es el de la suma. O sea, tú dices, tomas Menos delta la S compuesto con menos delta la T. sí, es la suma. Ajá. ¿Y el logaritmo logarítmico es el generador de ese grupo? Tampoco lo sé. Eso no lo sé. Pero sí puede que tengas algún tipo de asociación ahí. Ajá. Pero no lo había pensado desde ese punto de vista tampoco. Pero sí, el del fraccionario sí es la suma, la composición. Pero el de los logarítmicos no lo sé. Okay. Debe ser como logaritmo iterado, más o menos, ¿no? El logaritmo de logaritmo. No lo sé. Mejor no lo contesto. Si no hay más preguntas, démosle las gracias a Víctor de nuevo.